Chicos, ahora estamos en la clase de gramática. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Hoy te voy a contar algo novedoso porque vamos a hacer una clase nueva, así que no te preocupes. Ven, sígueme. Hoy día vamos a trabajar la narración de un cuento. Un cuento, Miss, qué bonito. ¿De qué será? ¿De romance? ¿De peleas? ¿De drama? No, ven, yo te voy a contar a ti. ¿Qué es un cuento? Eso ya lo hemos trabajado, acuérdate. El narrar un cuento en forma oral o escrita y detalladamente una historia imaginaria o real. O sea, la narración de un cuento es la narración de aquella historia imaginaria o real donde hay muchos personajes, ¿verdad? Y hay tres partes en esa narración del cuento. El narrar significa contar y el cuento es aquel texto que puede ser real o imaginario. ¿Cuáles son las partes del cuento? Las partes de un cuento son tres. Comenzamos con el inicio. El inicio es cuando sucede la historia, donde hay personajes principales y donde suceden los hechos. ¿Qué palabras usamos para reconocer al inicio? Reconocemos con las siguientes palabras. Había una vez, ¿verdad? Había una vez en un pueblo muy lejano, había una vez en una ciudad muy hermosa, había una vez una niña muy bonita, o también con la palabra érase una vez en un pueblo muy bonito, o cierto día en aquel pueblo sucedió. De esta manera podemos reconocer el inicio. El inicio es cómo empieza la historia. ¿Estamos, chicos? Ahora continuamos con el nudo. El nudo es donde narramos o contamos lo que sucede. El nudo es la parte intermedia de todo un cuento, donde puede suceder cosas emocionantes, cosas trágicas o puede haber problemas en este cuento. ¿Y cómo lo reconocemos? Con las palabras que va después, dicen, ¿no? Después sucede que la niña se comió la manzana. O luego de que su papá le llamó la atención, la niña se puso a llorar muy fuerte. Eso nos va a dar a nosotros a entender cuál es el nudo de una narración, de un cuento. Y finalmente terminamos con el desenlace. ¿Qué es el desenlace? Es donde narramos qué sucedió finalmente en el cuento o en la historia. ¿Y qué palabras también usamos para poder reconocer este desenlace o el final, como se le llama? Lo reconocemos con la palabra finalmente. Finalmente los novios se llegaron a casar. O al final de todo este problema, papá y mamá volvieron a estar juntos. O también fueron felices para siempre. Bueno, chicos, espero que con estas explicaciones que yo les he dado a ustedes hayan podido entender qué es la narración de un cuento. Pero para eso también yo les voy a narrar uno. Y este cuento va a aparecer por arte de magia. ¡Tran! Ya ven, chicos, ahora apareció nuestro cuento. Y yo les voy a narrar cuál es el cuento. Ustedes también lo tienen en su hojita, pero lo vamos a hacer todos juntos para descubrir cuál es el inicio, cuál es el nudo y cuál es el desenlace. A ver, les voy a leer a ustedes. El árbol de la cosecha. Hace mucho tiempo existió un pueblo en la cima de una montaña. Todos los habitantes de ese hermoso lugar cultivaban la tierra, recogían las cosechas temprano y después descansaban bajo la sombra de los árboles. En las noches antes de ir a dormir, cantaban a los astros, pidiendo buen tiempo para el día siguiente. Y así se iban tranquilos a descansar. Pero sucedió que un día algo dentro de la montaña empezó a rugir. Todo temblaba y parecía como si las casas se fueran a derrumbar. Hombres y mujeres corrían lejos de ahí para salvar sus vidas. Cuando dejó de temblar, los habitantes del lugar regresaron para descubrir que en medio del parque principal
había surgido un gran árbol con hermosos frutos. Desde entonces, el árbol proporcionó al pueblo mucho alimento. Cuando las cosechas no eran productivas, de esta manera sus habitantes nunca tuvieron hambre ni sed, pues el árbol les ofrecía sus ricos frutos. Muy interesante, ¿verdad? Este cuento. Pero ojo, te has olvidado de algo tú de ayudarme, chicos. Aquí nos hemos olvidado de un puntito, porque hay una letra mayúscula, ¿verdad? A ver, otro por acá, algo que nos hayamos olvidado. Creo que no, ¿verdad? Creo que no, ya no hay más por aquí. Bueno, eso creo que es todo. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Recuerda las palabras claves para darte cuenta cuál es el inicio de un cuento. ¿Cómo empezaba el inicio de un cuento? ¿Cuál es el inicio? Empezaba con una palabra bien grande. ¿Cuál es? Muy bien, hace mucho tiempo. Entonces, desde hace mucho tiempo, que es como da el comienzo de esta historia, todo nuestro inicio sería desde hace mucho tiempo hasta descansar. Todo este párrafo sería el inicio. Todo ello, desde hace mucho tiempo hasta descansar. Y habíamos dicho que el nudo era el conflicto o era el intermedio de este cuento. ¿Y cómo empezaba? Con la palabra pero. Ahí está el problema, ¿no? Pero dice que sucedió algo. ¿Qué sucedió? Que comenzó a temblar la tierra y a rugir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dentro de ese rugimiento sobresalió un hermoso árbol. Entonces el nudo empezaría desde la palabra pero hasta frutos. Hasta aquí sería todo el nudo. Hasta aquí. Y ahora sí la tenemos fácil porque sabemos cuál es el desenlace, cuál es el final, ¿verdad? ¿Y cómo acaba? Te dije, acababa con un final triste, a veces con un final feliz, con un final molesto, no puede ser, sino siempre tiene que acabar con un final feliz. Y también tenemos una palabra que clave, dice, desde entonces el árbol que hizo, les dio muchos frutos a esos habitantes. Y esos habitantes jamás tuvieron hambre ni tampoco sed. ¿Por qué? Porque el árbol les ofrecía todo. Entonces ya hemos descubierto cuál es el desenlace, chicos. El desenlace empieza desde entonces hasta sus ricos frutos. Todo esto es el desenlace. Mira, qué interesante. El inicio siempre va al comienzo del cuento. Hace mucho tiempo, todo lo interesante, todo lo bonito, como va empezando, es el inicio de un cuento. El nudo es lo que ya va a suceder luego, lo que poco a poco la historia de este cuento nos está narrando, que puede ser algo emocionante también. Y finalmente el desenlace es cómo termina nuestro cuento. Y en este caso nuestro cuento termina con un final feliz. Ahora chicos, ahora sí espero que hayas comprendido todo, pero no te preocupes si no entendiste mucho, porque mañana vamos a volver a retomar otra vez la clase y te voy a hacer muchas preguntas, así que atento por favor. Chao chicos, nos vemos.